Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo. Todo esto para llevarles inmediato declaraciones tanto de Enrique Ochoa Antís, quien es exdiputado y defensor de los derechos humanos, así como Nick Mereban, quien participó como candidato al municipio de Libertador en las pasadas elecciones, también integrante o integrante de María Socialista, quienes dentro de esta plataforma quieren hacer una exhortación, todo esto de cara a las elecciones presidenciales y a la situación que existe con la Mesa de la Unidad Democrática, que no hay un pronunciamiento y hay, por supuesto, ya la decisión de que Nicolás Maduro sea el abanderado, al menos del partido de gobierno. ¿Cuál es la posición que ustedes quieren informar al país? El movimiento Juntos, que es una alianza de varias organizaciones, el MDI, Ciudadanos, Alternativa 1, activistas del Foro Cambio Democrático, el Movimiento de Defensores en el Zulia, en 12 estados del país, que estamos en proceso de fundación desde hace 2 semanas a esta parte, quiere expresar hoy un conjunto de angustias, de preocupaciones sobre la coyuntura electoral y en general sobre la marcha del país. En primer lugar, vemos con mucha angustia la profundización creciente y a veces sentimos que estimulada a conciencia por algunos factores de la crisis política venezolana. Esto, por supuesto, tiene consecuencias imponderables. Cuando vemos que, por ejemplo, los escenarios de diálogo y de negociación tienen las dificultades, a veces casi dilemáticas, que parecieran estar teniendo, pues observamos, y nosotros así lo señalamos, que eso es la muestra del fracaso del liderazgo político dominante en el país. El fracaso tanto del liderazgo del gobierno, por supuesto, pero también del liderazgo de la oposición en Venezuela. De modo que expresamos esta preocupación de la profundización de la crisis política venezolana y por eso señalamos este hecho que nos parece importante. En segundo lugar, queremos rechazar la decisión aparentemente ya tomada por algunos sectores, por algunos partidos, de abstenerse. Nos parece que por mejores condiciones electorales se pelea votando y no absteniéndonos. Nos parece que esta decisión, que es otro error en una cadena prolongada de errores y de equivocaciones que han distinguido a algunas organizaciones políticas en estos 2 últimos años, que nos condujeron de una victoria democrática en el 2015 a unas sucesivas derrotas en estos 2 años, habla de la necesidad de sustituir a un liderazgo político y de crear una nueva oposición en Venezuela. En segundo lugar, además de esto que estamos señalando, queremos expresar que sentimos que se está propiciando un choque de trenes entre los 2 polos y que ese choque de trenes, por supuesto, va a traer consecuencias terribles en vidas humanas e incluso en el riesgo de nuestra propia soberanía nacional, porque sentimos que también hay factores externos a la nación venezolana que están propiciando este choque de trenes, esta resolución violenta de la crisis política venezolana que nosotros no queremos. Actuar a conciencia, como parecen estar actuando los 2 polos, para producir una resolución violenta, pretendiendo cada uno imponerse al otro y liquidar al otro, es sencillamente, a nuestro modo de ver, irresponsable y va a tener imponderables consecuencias para la sociedad venezolana, y así queremos dejarlo dicho hoy. Nosotros en algún momento, y por supuesto sentimos que la abstención de alguna manera se inserta en este barranco que nos conduce hacia la violencia. Pero nosotros en algún momento presentamos a distintas fuerzas políticas venezolanas una propuesta de articulación de una fórmula electoral que estamos seguros, con las condiciones que sean difíciles, pero algunas que se han venido consiguiendo, condiciones electorales que eran quizás peores en otros momentos cuando se obtuvieron claras victorias electorales,
creemos que esta propuesta que nosotros habíamos formulado hubiese producido una gran victoria popular y democrática en Venezuela, que era la articulación de una candidatura a la presidencia que provenía del afluente de la oposición clásica, vamos a llamarla así, nombrar y seleccionar un nombre que provenía del afluente del chavismo democrático, disidente, crítico, que se ha venido conformando en la sociedad venezolana, de modo tal de señalar que la unidad que estamos planteando es la unidad de la reconciliación y no solamente la sumatoria de siglas, un gabinete de unión nacional y un programa mínimo común. Creemos que si nos hubiésemos empinado teniendo en cuenta los intereses del país y no los intereses parciales y particulares de distintas fuerzas o individualidades, quizás si hubiésemos articulado una propuesta como esta, habríamos obtenido una victoria los venezolanos frente al autoritarismo. Y por supuesto, tenemos también que señalar de modo muy crítico la conducta también irresponsable y criminal por parte de la oligarquía madurista, que está obsesionada con la pretensión de perpetuarse en el poder, echando mano incluso a prácticas claramente dictatoriales que van conduciendo justamente a esta situación de violencia a la que sentimos que nos estamos aproximando. Por lo tanto, nosotros decimos que hay una responsabilidad principal del gobierno, porque en toda sociedad la responsabilidad principal siempre es la del gobierno, pero también hay una responsabilidad en el liderazgo de la oposición. Termino diciendo, para darle la palabra a Nickmer, que juntos, que como acabo de decir, básicamente tenemos 2 semanas comenzando a construir esta nueva referencia política que quiere ver al futuro con nuevo espíritu, que no quiere seguir pagando el costo de una confrontación fratricida entre los venezolanos, que queremos pasar la página de 20 años de chavismo y antichavismo que han convertido al país en un campo de batalla, y como todo campo de batalla está sencillamente devastado. Un movimiento como Juntos está decidido a participar en un proceso electoral y quiere explorar las modalidades de esa participación. Por supuesto, las circunstancias son sumamente complicadas y sumamente difíciles. Cualquiera que sea nuestra decisión, con candidatos, sin candidatos, como sea, nosotros queremos participar como un testimonio de protesta contra el gobierno y contra un liderazgo de la oposición que también ha dejado mucho que desear. De modo que con esta decisión nuestra de expresar el sentimiento de protesta que sabemos que es mayoritario en la sociedad venezolana, que está hastiada de esta confrontación fratricida que no nos conduce a ningún lado y que por el contrario nos está llevando a un abismo de violencia que puede tener un altísimo costo en vidas humanas e incluso en términos de soberanía nacional. Juntos quería expresar estas ideas en esta declaración. Voy a dejar con ustedes a Nickmer Evans, que es parte pues de Juntos. Gracias, Enrique, pero no te voy a caer. Buenos días. Bueno, además agradecer la presencia de Carlos Hurtado, que es parte del movimiento Amplio Desafío de Todos, con quienes estamos estableciendo puentes de diálogo, de conversación, de intercambio, así como también lo estamos haciendo con diversas otras organizaciones a nivel nacional. Nosotros somos un conjunto de organizaciones que hemos decidido hacer un frente común y que estamos invitando a hacer un frente aún más común en relación con los puntos coincidentes que podamos tener para confrontar el autoritarismo y para confrontar el neototalitarismo que representa el gobierno del presidente Maduro, que para las próximas elecciones que ellos han convocado, si lamentablemente se cumplen los escenarios que parecen vaticinarse, pues ya entra formalmente a dejar de ser presidente de la República, de la República Bolivariana de Venezuela de manera constitucional, y entraría a ser un presidente dictatorial de manera formal por todos los fueros, porque estaría violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al generar unas elecciones adelantadas y anticipadas
que lamentablemente están siendo convocadas de manera apresurada con el objetivo de poder generar toda la desestabilización necesaria que requiere el autoritarismo para poder tener la consolidación de su régimen dentro del mapa mundial y, por supuesto, a partir del control territorial que ellos desean en función de la riqueza del país. En ese marco, nosotros reforzamos la necesidad y la idea, tal como lo hemos planteado, de que el autoritarismo, de que los gobiernos que pretenden controlar el alma de la gente tienen que confrontarse con participación. No es desmovilizando a la gente que se puede lograr el hecho de poder confrontar este tipo de regímenes. Ahora bien, sabemos y estamos muy claros que las condiciones electorales sobre las cuales se ha convocado a estas próximas elecciones no solamente son absolutamente adversas, sino que son incluso hasta bizarras. Y ahora se suma a ello la aparente convocatoria a las elecciones a la Asamblea Nacional, que es una cosa impresionante desde el punto de vista de la práctica de la electoral, el hecho de hacer elecciones circuitales en un tiempo menor a 40 días. Es una cosa increíble. La violación del sistema electoral, del sistema de partidos, del sistema democrático en general es práctica cotidiana y ahora sin ningún tipo de desparpajo un elemento de profundización del autoritarismo. Ante ello, nosotros como Juntos, como una organización naciente que pretende distinguirse de los planteamientos actuales que está haciendo la polarización tradicional, lo primero que hace es exhortarle a la gente que necesitamos activarnos en función de no dejar que otros decidan por nosotros. Y lo otro que estamos convocando es a la necesidad de un espacio en donde podamos generar concertación de puntos mínimos. Estamos no solamente exigiendo ya, como lo hemos hecho en otros pronunciamientos, vamos en próximos días a hacer una convocatoria formal a todos los sectores políticos, más allá de la mesa de la Unidad Democrática, incluyéndola, todos aquellos que nos sintamos parte de la oposición al gobierno de Maduro, para que sobre el punto de la oposición a la violación de la democracia y de la Constitución nos pongamos de acuerdo, porque todavía tenemos tiempo de salvar la democracia, todavía tenemos tiempo de salvar lo que es el ser venezolano, tenemos todavía la posibilidad de salvar al país. Y si esa responsabilidad está en manos de todos nosotros, de una mayoría que adversa la instalación del autoritarismo y del neototalitarismo en el país, pues tendremos que asumir ese compromiso. Y por ello estamos informándole, estamos pidiéndole a el resto de las organizaciones políticas que van desde el chavismo crítico y disidente hasta la visión más clásica y ortodoxa de la oposición venezolana, que nos sentemos y que juntos tomemos decisiones en pro de la defensa de la democracia si realmente somos demócratas. Porque si el elemento fundamental hoy es la posibilidad de hacer visible que más del 70% del país está en contra del gobierno de Maduro, la única manera de poderlo hacer, de consagrarlo, es que podamos tener un espacio común, un frente amplio, podríamos llamarlo un espacio de plataforma estratégica de encuentro de toda la gran oposición venezolana, para que sobre ello entonces definamos cuál es la ruta verdadera y así podamos darle orientación política, que es lo que está demandando el ciudadano hoy en día. Hoy la gente en la calle lo que está exigiendo es que haya una verdadera orientación y acompañamiento de las luchas de la gente. El que está montándose en el metro y no puede si no hay empujones. El que no tiene para pagar los 2.000 bolívares de la camionetica. Aquel que no consigue el alimento. La lucha fundamental de la ciudadanía conectada con la lucha política y de defensa de la democracia es lo que estamos nosotros no solamente proponiendo, sino además estamos convocando para que ese espacio en común lo construyamos entre los diversas organizaciones que comulgamos con la defensa de la democracia. Sin más, entonces entramos a la parte de las preguntas. ¿No cree usted que los agarró adelantado esta propuesta que hace el constituyentista Diosdado Cabello, en que ya teniendo condiciones favorables para el gobierno, hacer unas elecciones presidenciales y también prácticamente boicotear la elección del año 2015, que también fue una elección, de alguna manera, una expresión de los venezolanos al convocar nuevamente
elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque si bien la abstención en un momento hizo daño, las condiciones del país desde el punto de vista internacional no son las mismas que en el año 2005 y hay una comunidad internacional que sí está pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela y participar o colocarle un contrincante al presidente Nicolás Maduro sería avalar tanto una Asamblea Nacional Constituyente como una elección fraudulenta, como lo han determinado los distintos factores que han sido llamados a participar en esa elección. El gobierno ha llegado a manos armadas a generar una gran estafa electoral y la parte concluyente de esta estafa electoral es precisamente la convocatoria a unas elecciones a Asamblea Nacional. Nosotros insistimos en la necesidad de combatir con las herramientas de la democracia que nosotros mismos nos hemos dado durante muchos años. Pero también hay que denunciar de manera tajante el hecho de que el gobierno y que los actores políticos, ante la violación sistemática del sistema y de los procesos electorales, nuevamente ante una Asamblea Nacional que no tiene, constituyente que no tiene competencia, sigue insistiendo en la convocatoria ahora, incluso hasta de los presidentes de las asambleas de vecinos y de la administración de los edificios. O sea, ellos quieren aprovechar para tomar por asalto absolutamente todo, ¿no? Caída y mesa limpia. Caída y mesa limpia. O sea, nosotros tenemos que seguir denunciando. Parte de nuestra participación, la que hemos decidido ya como juntos, es que con o sin candidato, nosotros vamos a participar en una campaña electoral de protesta en contra de la violación sistemática de todo este sistema electoral y de todas las violaciones que se han incurrido hasta ahora. Y parte de eso es precisamente denunciar el hecho de que ya aquí no hay reglas del juego para absolutamente nadie, porque ellos son el árbitro, son el arquero, son el balón, son la cancha y además son las arquerías. Mira, nosotros creemos en la necesidad de que haya una estrategia de unión en función de la participación o no en las elecciones y creemos que todavía estamos a tiempo de poder reflexionar y hemos emitido ya hace más de 2 semanas una propuesta que todavía estamos esperando, que pueda ser un elemento de discusión para la generación de consenso de los diversos actores que en este momento están confluyendo en oponerse al gobierno de Nicolás Maduro y a la instauración de todo este autoritarismo. Nosotros no descartamos un escenario como ese, estamos todavía conversándolo de manera interna. En este momento no estamos discutiendo el nombre del candidato, lo que estamos discutiendo es la metodología sobre la cual aún creemos que podemos ponernos de acuerdo para poder resolver el asunto. Si no hay un candidato de consenso, entonces nuestro planteamiento es igual participar en metodologías alternativas, porque lo que no vamos es a llamar al abstencionismo, que lo que genera al final es la desmovilización. Lo que creemos profundamente es la necesidad de la articulación con la sociedad civil y con la articulación con las organizaciones comunitarias para poder generar una movilización, porque el no participar en las elecciones también tiene una profunda pregunta de la gente en la calle, que es ¿y después qué? Y nosotros no queremos caer en la tentativa y en el gran error de pensar que porque vengan los marines entonces se nos van a resolver los problemas. No estamos esperando los marines. Nosotros somos un ejército de ciudadanos practicando democracia que necesitamos activarnos para poder salir de esta crisis, y la única manera es convocando de manera permanente a que cada uno de nosotros en el terreno que pueda entonces genere el aporte fundamental para el destrabe de este juego. Bueno, es evidente que hay sectores que piensan que son los dueños para poder tomar las decisiones.
a un sector de la Mesa de la Unidad Democrática a la que estamos también convocando. Y lo que estamos es invitando a la reflexión de los diversos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática y también de sectores de la izquierda tradicional del país a que podamos nosotros unir esfuerzos en función de la resolución del problema, más allá de nuestras diatribas y la permanencia de las diferencias ideológicas que son absolutamente sanas en democracia y que son necesarias en democracia. Bueno, un ejemplo concreto de que es posible generar un espacio de conciliación para la resolución del problema es exactamente Juntos, porque Juntos no es una organización, es un conjunto de movimientos, en donde incluso podemos tener personas invitadas de otras organizaciones con quienes estamos discutiendo que pueden tener posiciones disímiles en algunos aspectos, pero pueden ser parte integral de esto, como por ejemplo el movimiento de Rodríguez Torres. Hay quienes aseguran que la ruta electoral ya no es viable en Venezuela. Adicional a eso, conocer su opinión, adicional a eso, ¿cómo usted analiza la propuesta que hizo la exfiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, de que los magistrados en el exilio dicten una orden de captura del presidente Nicolás Maduro? La ruta electoral es la única ruta de resolución democrática de los conflictos en un país. Lo que no es viable es una estafa electoral o un sistema que no tenga la posibilidad de permear y de reflejar realmente cuáles son las intenciones y las voluntades de las mayorías. Ahora, nosotros desde Juntos lo que sí tenemos claro es que nosotros no estamos en contra de ninguna resolución, ninguna vía electoral. La vía electoral es la vía democrática. El asunto es cómo denunciar que el sistema electoral, cómo denunciar que el secuestro electoral es lo que afecta a la posibilidad de la resolución democrática de los problemas del país. Pero dice que la única vía de la solución es la vía electoral, pero justo hoy se refería al tema del poder de la constituyente diciendo que si la constituyente lo considera puede volver a convocar a elecciones de gobernador, haciendo entender que si lo considera puede volver inclusive a convocar unas elecciones presidenciales que en las que ustedes participen y ganen por ponerlo en camino. Bueno, precisamente el valor fundamental de la concepción democrática parte de que uno de los elementos para la resolución de los problemas es la vía electoral. Quien lo ve por asalto, quien lo ve a través de la imposición de una supraconstitucionalidad que no existe de la Asamblea Nacional Constituyente, pone en evidencia que no tiene ninguna valoración democrática de la resolución de los problemas y los conflictos del país. O sea, es la confrontación que hoy realmente existe. No es un problema entre un sector con otro del país en relación a la búsqueda de la resolución del problema, sino de quien ostenta el poder y no quiere abandonarlo en relación con aquellos que creen que la democracia es el elemento fundamental para la resolución de los problemas. Y quienes creemos en la democracia no podemos apostar porque la resolución de los problemas sea por vía armada. Ahora, lo que no quiere decir que eso pueda ser un escenario. Puede ser un escenario, como puede ser un escenario la vía de la presión internacional o de la intervención de los marines, pero nosotros, los que estamos aquí sentados en esta mesa, no apostamos por esas vías, no estamos de acuerdo con esas vías y creemos que la resolución de los problemas de los venezolanos está en manos de nosotros mismos. Maoli, ¿tú quieres que te repitamos todo? Bien, parte de las declaraciones que daba tanto Nick Merevan como Enrique Ochoa Antis, quienes están dentro de la plataforma Juntos, que es una plataforma de movimientos. Ellos se han referido al tema en concreto, al tema electoral. Ellos aseguran que no están de acuerdo con la abstención, sino hay una ruta para manejar esa abstención en función a la desmovilización de los electores. También se han referido a esta reciente propuesta que ha hecho el constituyentista Diosdado Cabello en horas de la mañana de que pudiera estudiarse por parte de la Asamblea Nacional Constituyente la convocatoria de las elecciones presidenciales con una elección de diputados a la Asamblea Nacional. Todo esto, ellos han asegurado que hay un secuestro del sistema electoral venezolano y que eso debe ser denunciado no solamente a lo interno, sino en el escenario internacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.